Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Hoy os traigo un vídeo realmente especial del que me siento particularmente orgulloso, porque ya sabéis que aquí en Voz Madridista Televisión no solo hablamos específicamente del Madrid, sino que nos gusta pues avanzar y ampliar en los temas que conciernen al mundo del fútbol en general y al mundo del Real Madrid en particular. Y la verdad es que viendo todo cómo está cambiando este mundo en el que estamos inmersos, pues he estado investigando el asunto de la globalización del fútbol y de la nueva incorporación de capitales, sobre todo procedentes de Oriente Medio y de muchos otros lugares, que está cambiando realmente lo que es el negocio del fútbol como lo entendemos. Y haciendo mi research me he encontrado con un paper muy interesante y que resulta que está coescrito por mi invitado de hoy, que es un profesor de la Universidad Técnica de Ambato, un comunicador. Él es Javier Brito Alvarado. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Voz Madridista Televisión. Qué gusto, mucho gusto participar aquí en contigo, Aurelio. Muy agradecido, muy complacido. Debo deciros Sí. que Javier es, a pesar de ser de Ambato, que supongo que también tendrá afinidad con el Macará, es emelecista de corazón, lo quiero puntualizar, porque yo también tengo mi corazoncito un poco eléctrico con el Emelec de Ecuador, es un equipo al que le tengo particular simpatía. Pero vamos con el asunto, Javier. Yo me encontré con vuestro paper, que es un paper del año 2021, febrero de 2021 lo emitís para aprobación y que lo tituláis Geopolítica del fútbol sobre la globalización del balón. Cuéntame cuál fue la motivación para escribir este paper. ¿Por qué os decidisteis a hablar de este tema? Sí, a mí siempre me ha interesado el fútbol en un primer acercamiento, entender las dinámicas de las barras bravas en el fútbol. Aquí en las barras bravas hay que hacer una diferencia con Europa. Se vive el fútbol de otra manera. El fútbol en América Latina lo vivimos de una manera pasional que no se lo lleva necesariamente al campo de juego, sino que se lo lleva a las graderías. Tenemos un efecto de argentinización del fútbol en América Latina y eso se lo debe a la televisión, especialmente argentino porque el primero fue ESPN, luego fue Fox, PSN al principio, luego Fox y luego ESPN. Entonces hay un efecto de argentinización en las barras bravas. Aquí no importa cuál sea el equipo, tienen entonaciones argentinas. Esto también nos ha debido con Brasil por la barrera lingüística que tenemos. Pero aparte de las barras bravas, que me gusta la dinámica en América, poco a poco me fui englobando con el fútbol a partir del Mundial de Rusia 2018. Me di cuenta que el fútbol desde los años 70, y esto es muy importante, no es un fenómeno actual esta globalización y esta economía del fútbol en la actualidad. Esto es una consecuencia desde los años 70, cuando llega la FIFA Joe Avalanche. Y comenzaron a haber un efecto muy importante en la economía del fútbol, muy importante en la marketización del fútbol, diría, desde Joe Avalanche. Si le debemos a alguien que el fútbol sea global, que gobierne prácticamente el ámbito deportivo, es Joe Avalanche. Entonces, poco a poco en el Mundial de Rusia me di cuenta de varios factores. El primer factor es Rusia, digamos, ha estado en el ojo del huracán en el mundo deportivo a partir de las Olimpiadas de Invierno de Sochi, donde más de la mitad de sus atletas fueron castigados por dopaje. Sin embargo, a pesar de esto, se le dio un Mundial de Fútbol. Y recordemos que compitió con algunos países que querían ser sede, como el propio Estados Unidos. Aquí ya había un juego geopolítico de interés de ser el Mundial de Fútbol. Y obviamente Rusia fue. Y aquí hay otra particularidad. Cuando fue Rusia, solo fue la Rusia europea. O sea, estamos hablando de un país de 18 millones de kilómetros aproximadamente. Solo fue la Rusia europea, la Rusia blanca, la que cogió el fútbol. Y me di cuenta que no importaba dónde se haga el fútbol, no importaba si era un país como Rusia o un país como Qatar o un país, no importaba si violaba derechos humanos, si era totalitario, no. Importaba que se jugaba el fútbol porque las empresas o las multinacionales, no solo deportivas, hablamos de casi toda la esfera de las cadenas de producción, llegaban ahí. Entonces me di cuenta que en Rusia, por más que se le decían cosas de dictador,
de autoritarismo a Putin, no importó, y se jugó el Mundial de Fútbol. Y ahí me comenzó a dar la idea que el fútbol es una herramienta política, o sea, parece que es la continuación de la política, y me di cuenta que es tan importante el fútbol básicamente, porque hay más países en la FIFA que en las propias Naciones Unidas. Y te pongo un ejemplo, Reino Unido en las Naciones Unidas, Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra y Escocia, pero en el fútbol se dividen y son 4. Entonces, es más importante el fútbol que las Naciones Unidas. Cuando un presidente de la FIFA va a visitar cualquier país, es recibido como si fuera un mandatario. Y es uno de los personajes, creo que más importantes, y creo que se lo conoce más, en este caso a Fantino, que al presidente del gobierno de España, por ponerte un ejemplo, o al gobierno del Ecuador. Entonces, tiene tanto impacto político, tiene un impacto mediático sine qua non, o sea, es tan grande el impacto mediático que tú vas a encontrar camisetas del Real Madrid en lugares impensados del África, del Medio Oriente. Messi, creo que se lo conoce más a Messi en Medio Oriente, en China, no importa. Entonces, es un impacto mediático. Entonces, unamos el impacto político y el impacto mediático y tenemos que el fútbol se ha convertido en una economía de la esfera, en una economía global, y que es más importante el fútbol que cualquier otro elemento. Y te doy otro ejemplo. El Mundial de Brasil de 2014 realmente fue una vergüenza. ¿Por qué fue una vergüenza? Con un país que, si bien es cierto, estaba en un constante crecimiento económico, un país que había tratado de hacer una igualdad social, una igualdad económica, se construyeron estadios realmente gigantescos que fueron para prácticamente un partido. Y el partido ícono, creo que fue en Manaus, que Alemania le dio 7-2 a Brasil. O sea, fueron construidos eso, desplazando cualquier medida social, desplazando cualquier medida política a favor de la población. Lo importante era el fútbol. Y también recuerdo, te cuento que en ese Mundial 2014 aprendí lo que era la globalización. ¿Sí? La evolución que te habla de el capitalismo que te habla de libre mercado, el capitalismo que te dice no al monopolio. En Brasil, las empresas cerveceras que auspiciaban el Mundial cerraban todo lo que no era de ellos. La empresa que auspicia de hamburguesas un Mundial de fútbol cerró toda la competencia y solo se vendían ahí. Entonces, incluso el fútbol rompe las propias leyes económicas del capitalismo. Por eso es tan importante. Y tercer asunto, ¿por qué me gusta el fútbol? Porque el fútbol ha sido menospreciado gran parte de la élite, no de la élite, por la Academia Latinoamericana. O sea, el fútbol es un objeto marginal. Hay muy pocos en América Latina que se han dedicado al estudio serio del fútbol. En el Ecuador tenemos un arquitecto, Fernando Carrión, creo que es el mejor estudioso del fútbol en el Ecuador, pero tenemos uno. En Argentina tenemos un poco más, encabezado con Pablo Lavarces, pero sigue siendo algo marginal en los debates sociales. Entonces, por ahí fue invocándose la idea de conectar la economía política con el fútbol, porque son elementos importantes eso. Claro, no, yo tengo una teoría, bueno, yo fijándome un poquito por cómo va ahora mismo la nueva era de las comunicaciones con la irrupción, sobre todo, de las redes sociales, creo que ahora lo más valioso a nivel económico mundial es la atención de la gente. La gente es como si fuese la nueva moneda. Todos compiten por ver cuántos ojos están atentos a lo que tú ofreces, ya sea tu red social, tu contenido, tu producto o lo que quieras en general, y es básicamente por lo que se compite. Y obviamente el fútbol es una de las, digamos, cuestiones sociales que más ojos atrae, y es a nivel planetario. Y además es algo transversal, es un fenómeno transversal que va más allá de razas, que va más allá de conceptos religiosos, de conceptos incluso culturales o económicos. No hay, o sea, es tan aficionado un multimillonario como un muchacho en una favela de Brasil, ¿no? Con lo cual se convierte en un elemento transversal de una dimensión que yo difícilmente la veo en ningún otro elemento de la sociedad. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. En los mundiales suele a veces
estar presente el Ramadán porque coinciden en las fechas. Los jugadores musulmanes, sean árabes, egipcios o franceses, tienen permiso para saltarse al Ramadán. O sea, el fútbol atraviesa todo. En el fútbol puedes ver manifestaciones religiosas terriblemente, se persignan, hace alabanzas. O sea, el fútbol es una dinámica interesante. Pero también te voy a decir una cosa, tú lo has dicho, el fútbol lo disfruta igual el de arriba socialmente con el de abajo, pero económicamente es al revés, son los de arriba los que se nutren los de abajo, porque la mayoría de los futbolistas vienen de estratos económicos bajos, y aquí produce una cosa interesante, los ricos se suelen seguir aprovechando de los futbolistas que vienen de abajo, convirtiendo al futbolista en una especie, yo le diría, de un nuevo esclavo sujeto al mercado y sujeto a los ¿cómo se llaman? Managers, a los representantes. O sea, los representantes están diciendo, vas a jugar en Arabia Saudita con 40 grados centígrados, pero vas a ganar 40 millones de dólares. Se convierten también en una especie de esclavos del fútbol, se convierten en una especie de esclavos de los managers, y también se convierten a veces esclavos. Es una esclavitud, vamos, que yo me la apunto, si me la dan me hago de ese tipo de esclavitud. O sea, ahí sí tenemos que entender que de todas formas es un ascensor social, porque les ha permitido precisamente a muchísimos futbolistas les ha supuesto un cambio radical y para sus familias, y encima algunos también luego pues trasladan eso, hacen un pay forward y hacen sus propias fundaciones y muchísimas otras cuestiones. Les ha permitido hacer bastante también trabajo social. Y aparte que les permite sus sueños, yo te lo digo por el Madrid, que tiene cantidad de jugadores brasileños, pues te puedo contar desde la historia de Casemiro, que contaba cómo tenía que ir caminando a los entrenamientos, a la escuela, etcétera, y cómo se emociona en el momento en que dijo pude comprarle una casa a mi madre, ¿no? O este tipo de cosas, lo mismo con Vinicius, lo mismo con ese tipo de pero hay un ascenso social nomás, mi querido Aurelio, hay un ascenso social hasta cierto tope. O sea, te permito tener dinero, te permito eso, pero no vas a pasar de este elemento. Muy pocos futbolistas han pasado de ese escenario de contarnos de la pobreza, la miseria, que ha salido poco y se ha convertido en un poder decisorio luego de haber jugado fútbol. Y hay otra cosa interesante. Yo me he dado cuenta que en el fútbol, cuando se mete en un gol, hay ciertas prácticas homoeróticas entre los jugadores que está permitido en cualquier parte del mundo, los abrazos, todo se permite en el fútbol. Todo se permite en el fútbol. Sí, hay una liturgia y ritual curiosa en todo alrededor, ¿no? Ahí ya entraríamos. Dime, salvo qué cosa. Salvo una cosa no está permitida en el fútbol, el racismo. Claro. Creo que ese es el límite que marca. Miren lo que está pasando con Vinicius Junior en el Real Madrid. Está siendo muy afectado por fuerte racismo. Entonces yo creo que se permite todo menos el racismo. La verdad es que del fútbol a lo mejor convendría ir preparando otra temática para una futura charla, pero hoy quisiera concentrarme en todo este asunto, sobre todo de los intereses políticos. Yo creo que estamos visualizando una especie de nuevo orden mundial con nuevos centros de poder, y de ahí el tema de que vuestro paper se titula Geopolítica del fútbol. La geografía política del mundo está cambiando, hay ciertos poderes que están, digamos, perdiendo influencia y otros que están intentando ocupar esos espacios. Claramente yo lo veo por Europa, la decadente Europa, cada vez está perdiendo más influencia por lo que sea, por la decadencia de Occidente, por muchísimas razones, y me da la impresión, sobre todo, que los capitales de Oriente Medio han visto esa posibilidad de entrar a Europa a través del fútbol, pero quizá con otros intereses en mente, quizá con otra idea. A mí me da la impresión, mira, te cuento, por ejemplo, el caso del Paris Saint-Germain. Yo no sé si conoces cómo entró el capital de Qatar al Paris Saint-Germain. Estos señores querían hacer el Mundial, digamos, por lo que llaman el sports washing, de hacerse un lavado de todas sus cosas, de todo lo que se asocia con los países de Oriente Medio, que si el machismo, que si la relegación de los derechos humanos, autoritarismo, etcétera, pues tienen esta idea de que, bueno, si hacemos un Mundial nos vamos a presentar al mundo de otra manera. Y de hecho se presentan ya como
como establecimiento geográfico, ¿no? Hay una anécdota que creo que contáis o en alguno de las referencias que dais o en vuestro propio paper, que decía que cuando le otorgan el Mundial y están ahí, le preguntaban cuando presentaron la candidatura a los cataríes, ¿y dónde queda su país? Y ahora, pues todo el mundo más o menos tiene una idea de dónde queda Qatar, de cuál es su capital y de cómo funciona. Y en busca de esto, pues se fueron a hablar con Francia, pues por relaciones que tenían, hablan con el señor presidente de aquel entonces, que era Sarkozy. Y Sarkozy hace una reunión con el emir de Qatar, con Al Thani, y se trae a Platini, que era por aquel entonces presidente de la UEFA y por lo tanto con un nivel de influencia en todos los votos europeos a la hora de decidir las candidaturas del Mundial, y ellos querían, bueno, el apoyo de Europa y quieren conseguirlo a través de Sarkozy. Sarkozy le dice, sí, encantado, vamos a hablar aquí con mi amigo Michel Platini, vamos a tratar de conseguirte estos votos, pero yo quiero que hagáis algo más. Y aparte de lo que se imaginaría uno de inversiones, de que vamos a de empresas francesas a hacer obras en Qatar o cualquier otra historia, resulta que Sarkozy es fanático del Paris Saint-Germain. De hecho, el dueño en aquel entonces del Paris Saint-Germain, que estaba en grandes dificultades desde hacía años, habían pasado por multipropiedad entre Canal Plus, algunos fondos y tal, y finalmente el dueño que tenía más acciones era el dueño de la cadena de hoteles All Accor, que lo recordaréis porque creo que ha sido, o todavía es, patrocinador de la camiseta del Paris Saint-Germain, y le dicen, bueno, pues tal, ¿cuánto quieres por quedarnos con el club? Y se lo vende por 80 millones de euros, que es una ridiculez si lo comparas con lo que ahora vale el Paris Saint-Germain. 80 millones y, por supuesto, quedarse con todas las deudas, hacerse cargo de las deudas. Y, entre otras cosas, esto sirve para que no solo compren el Paris Saint-Germain, sino que también se meten en el accionariado de All Accor, y en el consejo de dirección puedes verlo, ahí está uno de los cataríes del consejo de dirección del grupo Accor Hoteles, que también ahora está Sarkozy, o sea que a posteriori, dejando la política, entra en el consejo de dirección. Aquí las puertas, digamos, rotatorias funcionan a las mil maravillas siempre entre el poder político, y yo creo que ellos dicen, bueno, vamos a invertir en el equipo, vamos a convertirle en una potencia futbolística dentro de lo que cabe, pero su interés nunca fue hacerse con ese club, pero sí se dieron cuenta que el fútbol les permitió, pues eso, llegar incluso hasta los Campos Elíseos, hasta el Palacio del Elíseo, a hablar con presidentes y luego a ejercer cierta influencia tanto en el Parlamento Europeo como en otras cuestiones, y yo creo que ahí ya le cogieron un cierto gustillo al asunto y vieron que podía ser una especie de, ¿cómo se dice?, de cabeza de playa para poner un pie a la hora de influir en una Europa que yo creo que ellos la ven en decadencia porque está en decadencia. Yo soy europeo, pero reconozco en Europa una cierta decadencia, tanto cultural como económica, desde luego, y han iniciado un proceso de, no sé si de movilización de capitales de muchísimas maneras, pero de entrada masiva, no solo con intereses futbolísticos. Yo creo que ya lo de ganar títulos es algo que les da un poco igual, sino que quieren ganar un poquito de notoriedad. No sé qué opinas tú de esta teoría peregrina que me viene a la mente. A ver, verás. Primero, no hay que alarmarnos ni ser ahorita tratar de descubrir algo. Yo creo que la política en el fútbol siempre ha estado presente. Siempre. Recordemos a Benito Mussolini en el Mundial de Italia 34. Miremos cuando en el momento del nazismo, jugadores austriacos tuvieron que representar a la fuerza, digamos, alemana. Entonces, siempre el fútbol ha estado ahí presente. Recordemos el Mundial de Argentina, donde más que el Mundial de México, y sobre todo el gol de Maradona. ¿Por qué es tan significativo? Porque fue una venganza deportiva, la humillación que fueron sometidos los argentinos por las Malvinas en el 82. Por eso ese gol tiene un simbolismo que creo que va a permanecer en la historia. Pero ya concretamente en el fútbol contemporáneo, yo creo que los árabes, los petrodólares de los árabes, están cambiando el fútbol, y lo están cambiando por varias razones. Los árabes han entendido muy bien que su riqueza petrolera se va a acabar algún día.
El alto nivel de conflictividad armada que existe en Medio Oriente a partir del 90 con la guerra del Golfo produjo una inestabilidad total. Y sobre todo la globalización mediática, que tú lo decías, hay que hacer conocer estos países. Recuerda que Emiratos Árabes Unidos creo que es una maravilla para atraer a los turistas, el único hotel incluso 7 estrellas del mundo. Pero también recordemos una cosa. Yo ya simbólicamente recordemos que los musulmanes siempre han sido como marginados de Europa desde el siglo XV, sobre todo en el sur de España y todo eso. Siempre han sido marginados de Europa. Prueba de una marginación es que Turquía no puede pertenecer a la Unión Europea siendo la economía número 20 del mundo. Entonces parece que los árabes, aparte de querer primero invertir, ganar dinero, como tú lo has dicho muy bien, poco nada les interesa si ganan o no ganan un mundial. Necesitan estar dentro del corazón de Europa. ¿Qué mejor que estar dentro del corazón de Europa con un deporte inventado por los británicos en el siglo XIX? Y esto es interesante. Inglaterra siempre dominó el mundo hasta el siglo XIX. Inglaterra siempre llevó el mundo a Inglaterra. Y ahora en una especie de vuelta a la historia, son los árabes los que quieren conquistar Europa, pero no vía las armas, sino vía simbólicamente con el deporte que más les gusta a Europa. Y es por eso, esta es mi hipótesis, es por eso que van a Inglaterra, porque Inglaterra sí fue una superpotencia o la potencia colonialista en estos países. Y también está por eso está Francia, porque Francia también fue una potencia colonialista. Solo que en Francia, la liga francesa no es tan llamativa como la Premier League de Inglaterra. Lo llevaron a Messi con Neymar, pero es el Paris Saint-Germain y 11 equipos más o 12 equipos más que nadie conoce. Pero en la Premier League sí es un mundo. Y aquí es una cosa interesante, porque si tú te das cuenta en los equipos que participan en la Premier League, son muy pocos los accionistas británicos. Aquí se está jugando chinos, árabes y estadounidenses. Estamos hablando de la primera potencia mundial, la segunda potencia mundial y de otras potencias que si se les da la gana se paraliza todo el mundo por el petróleo. Entonces, como que los equipos de Inglaterra se han convertido en un medidor de la economía mundial. Mírate lo que va a pasar con el Newcastle. O sea, el Newcastle pasó a pertenecer prácticamente a la familia real saudita. O sea, estamos viendo que va a ser un equipo que si gasta $1,000 millones es algo para la economía latinoamericana. $1,000 millones prácticamente significa un presupuesto de defensa o un presupuesto de salud. O sea, te das cuenta de las dimensiones, como aquí el que quiere más dinero, el que quiere demostrar más dinero y quiere demostrar más poder, se están comprando equipos británicos. Y aquí hay yo le digo entre comillas, una venganza. O sea, me colonizaste por 200 años, me colonizaste por 300 años, me has dibujado que soy terrorista, me has dibujado que soy violador de derechos humanos, pero ahora yo soy el dueño de donde tú te entretienes, de donde tú vas el fin de semana a desahogarte y donde eres capaz de hacer cualquier cosa por estar el fin de semana. Yo soy el dueño de tu tiempo, soy el dueño de tu poca satisfacción, porque en un mundo globalizado, en un mundo económicamente asfixiante para la gran mayoría de las personas, el fútbol se ha convertido en un escaparate. Ahora soy dueño, hasta de ese escaparate soy tu dueño. Y ahora me estoy convirtiendo prácticamente en amo de esto. A mí me preocupa lo del Newcastle por una sencilla razón, porque es hasta un insulto para los países pobres que se gasten tantos millones de dólares. Yo pregunto, si el Newcastle va a invertir más de 1,000 millones, ¿cuánto será el Manchester City que va a ganar? Y mañana, creo que es mañana, ¿no es cierto? Y sí, mañana sí. La final del segundo evento más visto del fútbol, porque el primero es la Mundial de Fútbol. Mañana va a ser el más visto, ¿sí? Y se van a jugar en un país que Europa lo cataloga a Erdogan como un dictador. Oye, si es un dictador, ¿pero por qué van a jugar ahí los paladines de la libertad británicos y los paladines de la modernidad italianos? O sea, no hay ni siquiera dignidad. O sea, el fútbol te arrastra hasta estos niveles económicos.
Bueno, pero a ver, el Manchester City es de los Emiratos Árabes y el Inter es de unos chinos, así que tampoco los paladines de ciertos esquemas, digamos, culturales, el simbolismo se ha perdido, ¿no? O sea, no coincide con la propiedad de los clubes, ¿no? La propiedad no, pero el simbolismo sí, está representándose a Italia y está representándose a Inglaterra. Fíjate. ¿Cuántos conocemos que el Inter es dueño de unos chinos que le compraron al dueño de Pirelli? Muy pocos saben eso. Entonces te das cuenta, o sea, hay una economía tan abrasiva alrededor del fútbol que aquí van a hacerse verdaderas empresas y que pueden liquidar a los equipos más débiles. ¿Va? Y ¿sabes lo que más me preocupa? Que cuando tengan tanto poder los equipos de fútbol, van a ser más importantes que los estados y van a imponer sus propias leyes. No sé si te acuerdas que el propio Real Madrid, con la Juventus, con el Bayern de Múnich, querían hacer una liga privada de ellos. A ver, aquí no metamos el tema de la Superliga, porque yo creo que justo la Superliga intenta hacer un contrapoder contra todos estos clubes Estado y estos capitales extraños, porque ¿cuáles eran los equipos? Sí, los equipos eran los que más aficiones tenían, porque estaban el Arsenal, obviamente tienen que haber equipos de la Premier, tiene que haber la Juve, estaban prácticamente los que tenían Champions, los que tenían campeonatos de Champions League, formando la Superliga, porque también, pero como te digo, era más bien un corset para todos estos, porque se les imponía unas reglas de fair play financiero mucho más estrictas que los de la propia UEFA, unos topes salariales que no existen en la UEFA y una serie de cuestiones que yo creo que ahí, de esto podríamos discutir bastante, pero la Superliga más bien yo creo que busca ser un contrapoder a esta invasión de capitales un tanto extraños que van más allá del fútbol y quiere ser un contrapoder desde el fútbol y tratar de encorsetarles desde el fútbol. Mira, todo esto empieza un poco en cuando llega Abramovich al Chelsea. Antes de esto, pues había ciertos capitales que sí, pakistaníes, un poco de la Commonwealth en Inglaterra, y la mayor parte de los clubes en el resto de los estados de la Unión Europea eran de los socios, no eran sociedades anónimas deportivas. Ahora mismo ya son la excepción. El Real Madrid es de los socios, yo soy socio del Madrid desde el año 85 y es una cosa ya una rara bilis, no es lo normal porque pues lleva unos gastos y además esta gente ha provocado una serie de inflaciones económicas que lo que buscan es acabar con ese tipo de gestión desde los propios socios y imponerse ellos. Y Abramovich llega al Chelsea pues buscando qué invertir, porque la fortuna que adquirió fue un poco de aquella manera. Abramovich había empezado vendiendo llantas usadas, así que imagínate la forma en que llegó a través de Gazprom y toda aquella historia, y compra y estaba buscando dónde invertir y volando por encima de Londres en helicóptero vio el estadio del Chelsea. Ni siquiera sabía nada del Chelsea. No conocía nada del club y dice, ¿y este estadio de quién es? Y dice, no, esto es del Chelsea. ¿Y esto cómo está? No, pues la verdad es que les va de pena, están muy mal. De hecho, el Chelsea lo había comprado, ¿cómo se llamaba? Ken no sé cuántos, uno de inmobiliaria británico, por una libra, un precio simbólico, solo por quedarse con todas las deudas, había puesto una libra por el sí, y Abramovich le dio 140 millones de libras y se quedó con el Chelsea. Con el Chelsea, que tiene su estadio, sus instalaciones y tal, que también tienen su valoración. Dime. Interrumpa. Mira, tú has dicho una cosa interesantísima. Cuando van los capitales árabes, no se los critica tanto, pero cuando van los capitales rusos, ahí hay como que hasta un poco más de resistencia, porque tú lo has dicho, es como una especie de financiamiento medio extraño. O sea, siempre aquí también hay una especie diría esta de xenofobia económica, me refiero contra los rusos, porque va Abramovich y se le monta todo el discurso medio, bueno, lo que pasa es, claro, es que los capitales, vamos a ver, la gran diferencia entre los capitales árabes y los capitales que han llegado acá es que
Los capitales que vienen de Arabia son de los estados, son los propios estados invirtiendo a través de sus oficinas de investment internacionales, que son los que compran los equipos. No es un multimillonario raro catarí o de por ahí, no, es la familia real catarí, son los emires con su oficina de investment internacional haciendo negocios, que es muy... Entonces, se les supone que son capitales adquiridos pues de esa manera, más o menos aprovechando los recursos naturales de sus países. Pero lo de Abramovich y tal siempre ha tenido sus dudas. De hecho, fíjate, ¿qué es lo que ha pasado con Abramovich? Surge la guerra del Golfo y le expropian el club. ¿Por qué le asocian con que podía estar financiando a Putin o no? Esto no lo sabían. De la noche a la mañana deciden las autoridades británicas: te quitamos el club. Y hasta luego, Lucas. Y lo han revendido a otros tíos totalmente diferentes. Se lo expropiaron directamente. O sea, que algo sabían que el capital era... Pero un castigo, ¿por qué? Yo no he visto... ¿Dónde has visto tú que Abramovich esté apoyando abiertamente la guerra de Ucrania o cualquier historia? No, se presuponía que hay una relación medio incestuosa con el poder político en Rusia, y entonces van y le cortan, no solo le cortan el grifo, sino que se lo quitan sin ningún tipo de compensación. Que eso es algo que sería imposible si se forma una nueva guerra del Golfo. Dudo que las autoridades británicas vayan a decirle a la familia real saudí: te quitamos el Newcastle. Eso es imposible. Sí, pero te recuerdo que cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, lo primero que castigaron, una de las primeras cosas, fue el fútbol. Equipos rusos no pueden pertenecer a la UEFA. El equipo ruso nacional de fútbol no puede participar en un mundial. Fue como una especie de castigo. O sea, te voy a castigar primero por lo que le gusta a la gente, por el desahogo, que es el deporte y es el fútbol. No fue fuerte eso, y ahora los castigo a todos los dueños de equipos que tengan capitales rusos. ¿Sí? Pero fíjate que hay una especie de racismo, porque Qatar también viola los derechos humanos. Hay hay un iraní que es el dueño de un equipo, creo que es el Aston, no es el Aston Villa, pero es un equipo de la Premier League que es capital iraní, no está castigado. Entonces, aquí también hay que saber muy bien las piezas del ajedrez. Que si vamos a castigar a todos por algo malo, castiguemos a todos. Pero no es lo mismo, aquí hay una especie de racismo hacia los rusos, que los europeos sabrán su origen y discutirán. Pero retomando al poderío yo no le llamaría racismo. Ahí a lo mejor hay un equilibrio de poderes. No entiendo que por ahí sea por ser... no sé. Es un ejemplo, pero te digo una cosa, son tanto poder que tienen el mundo árabe que no les puede decir no. Y no les puede decir en cientos de cosas. Qatar, esos estadios de fútbol de Qatar, ¿cuántos hindúes murieron? Los filipinos, ¿cuántos murieron? No importó, se hizo. Qatar es uno de los principales países violadores de los derechos humanos, no importa, se hizo ahí. Entonces, el poderío de ellos es tan grande que se pasan por encima de esto y cogen el fútbol como una bandera de lucha para primero hacerse conocer, luego tener fuentes y grandes inversiones de dinero rentables y que regresan para ellos. Entonces, el fútbol se ha convertido en una máquina política y económica para ellos. Sí, y como tú lo dijiste al principio, van a haber muy pocos equipos de fútbol que van a poder sobrevivir esta avalancha económica y esta avalancha política, esta enorme presión que está ejerciendo los petrodólares. Muy pocos equipos. Yo creo que de esos pocos equipos que podría sobrevivir es el Real Madrid. Por su historia, por lo que gana. Claro, tú entiendes. No sabemos hasta cuánto tiempo. Claro, no sabemos hasta cuándo, pero ¿por qué esta inversión? No creo que es que de repente en Oriente Medio es que sean súper fanáticos del fútbol y quieran hacer, porque vamos, por poder hacer esto, ellos comenzaron, hablábamos fuera de micrófono esta mañana cuando hacíamos un par de pruebas, que primero comenzaron con los patrocinios, simplemente estar en las camisetas, y de ahí eso no les fue suficiente. Luego han empezado a comprar clubes. Llegará un momento en que eso no les sea suficiente y empezarán a lo mejor, pues eso, a crear
la Superliga, pero en Arabia, porque ahora hacen una Superliga de cuarentones, de jugadores ya consagrados en retiro, pero quién dice de que mañana, yo estaba calculando cuántos jugadores en el mundo hay, como cuántos equipos se pueden hacer de verdad de jugadores superélite en el mundo. Pues a lo mejor jugadores superélite en el mundo hay para hacer 20 o 30 equipos como máximo enteros. No puedes hacer más. El resto van a estar siempre un escalón por debajo porque no hay, por cada millón de futbolistas hay un Mbappé. No, esa es la realidad. Y eso puede hacer que en un futuro decidan, bueno, ¿por qué voy a tener yo una liga de cuarentones? Mejor empiezo a tener una liga de Mbappés, a tenerlos aquí y todo el fútbol mundial, los 20 mejores equipos del mundo en la Liga de Arabia. Que esto es algo que lo comentaba Cristiano Ronaldo cuando se fue allí y decían, esto es lo que está tratando de justificar que está saliéndose de la élite. Pero, ¿dónde está el freno? ¿Dónde van a parar? Porque no parecen querer parar y le están viendo que además esto les abre puertas de otras cosas. Esto les abre puertas pues para reunirse con presidentes de repúblicas, para que les abran, pues ya te digo, el Palacio del Elíseo o cualquier otro lugar y a través de Infantino y de la mano con esta entidad supranacional llamada FIFA, resulta que tienen una capacidad de entrada a nivel global. Yo creo que los que se están quedando un poquito son los chinos en este sentido. Sí, China, yo no sé qué pasó con la Superliga China. Creo que fue un fracaso fuerte. O sea, es raro, pero creo que fracasaron. No, es más, casi ya ni se habla mucho de la Liga China. Hay otras hipótesis por lo que los chinos no están sobresaliendo en el fútbol como tal. Creo que tienen a Corea del Sur que se está convirtiendo poco a poco en una fuerte, pero bueno, eso es otro asunto. Pero retomando lo que tú dices de la Liga de los Cuarentones, que me encanta esa idea tuya, la Liga de los Cuarentones. Yo creo que los árabes van a seguir apostando por un tiempo la Liga de los Cuarentones. Yo creo y me la juego porque no les interesa tanto a ellos darse a conocer, porque ya se conocen, o sea, ya conocemos a Arabia, conocemos a Qatar, pero a ellos les interesa seguir una especie de reinversión a la colonización. Tú me colonizaste a la brava, ahora yo te colonizo la simbólica, y aquí creo que entraría un orgullo, es un orgullo nacional. Hombre, yo te tengo una liga de los super cuarentones que no me van a ir más de 10,000, 15,000 personas. Esa liga de cuarentones, discúlpame, a los 40 años, ¿quién quiere ver a Ronaldo y a Messi? O sea, en Arabia no. Pero sí se quisieran seguir siendo más fuertes en Europa, porque tengo otra hipótesis. Parece que esto es como un juego familiar. O sea, yo me compro un equipo, vamos a poner los ingleses, Manchester City, y el otro te compras el Manchester United. El Manchester United todavía está en poder hasta el día de hoy de una familia de Glazer de Estados Unidos. No sé hasta cuándo lo vendan. Pero es como una especie de juego donde están diciendo, yo soy más rico que tú, yo tengo más dinero que tú, yo compro este mejor jugador, yo compro aquello, y se convierte como una especie de el futbolín en el Ecuador. O sea, yo muevo esto por deporte, porque quiero demostrar que tengo más dinero y poder que tú. Y está hablando de primos, estoy hablando de estados. Ya los conflictos armados entre Arabia Saudita, Irán, Irak, hombre, eso está ahí. Pero ahora parece que esos conflictos se los pasa al escenario de fútbol. Y yo por eso no creo que la Liga de los Cuarentones, va a seguir mucho tiempo. Porque más les interesa sobresalir en el mercado internacional, mercado económico y mercado mediático. Ya vuelvo a insistir, ¿quién va a querer ver a jugar a Messi y a Ronaldo a los 40 años? Lo que pasa es que esto ya va un poquito más allá de verles jugar, del rendimiento deportivo. Yo creo que es más también el alcance que han adquirido. Ronaldo es el personaje que tiene mayor número de seguidores en Instagram, más que la propia cuenta oficial de Instagram. O sea, lo que están trayéndose es una cierta influencia de las audiencias, no tanto, no creo que nadie dice voy a contratar la liga de Arabia Saudita para poder ver los partidos, a lo mejor alguna curiosidad, pues sí,
DirecTV compre un partido que vaya a enfrentar a Benzema con Cristiano o cosas por el estilo, pero en lo demás no. Y lo que sí veo es que también están, como tú dices, ¿no? Ejerciendo, es un poco una expresión un poco vulgar que tenemos en España de a ver quién la tiene más larga, ¿no? Que están comprando a unos precios que están absolutamente fuera de mercado. No necesitan hacer esos dispendios, no necesitas pagarle a Benzema 200 millones anuales para traerlo. Él, o sea, si le hubieras ofrecido 100, te hubieras ahorrado 100, pero dicen 200. Aquí, como estos, porque los tengo. Lo inflan también como demostración de poder, ¿no? De todo el mundo tiene un precio. Es un capricho y solo es cuestión, o sea, todo el mundo es comprable, solo es cuestión de precio, ¿no? Es un poco así también. Vivimos el capricho de ellos. O sea, vivimos el capricho de ellos. Y lo que me temo es que esos caprichos de ellos también lo comiencen a tener los chinos. Y esos caprichos de los chinos también lo comiencen a tener los estadounidenses, porque tampoco se van a dejar. Entonces vivimos el mundo de los caprichos. Pero sigue siendo muy diferente. Yo por eso quería concentrarme en este asunto de los capitales de Oriente Medio, por esa diferencia que estos son capitales Estado. Son estados detrás de esto. Los chinos, viene el empresario de China, que sí tienen todos una relación medio incestuosa con el CCP, con el Partido Comunista Chino y lo que quieras, pero siguen siendo tíos individuales haciendo sus inversiones. Los Blazer y todos estos no son el gobierno de Estados Unidos invirtiendo en fútbol. Esto sí. Y esa aquiescencia, esa mezcla entre política, geopolítica y juegos de poder globalizantes mezcladas con el fútbol, solo la veo en estos capitales de Oriente Medio, que a mí son los que más, digamos, me llaman la atención, como me encienden muchas lucecitas rojas estas inversiones. Mucho más de que un chino caprichoso que hizo una startup de no sé qué haciendo motherboards para Apple, resulta que ahora es multimillonario y no saben qué gastarse el dinero. Esto es otra cosa. Pero recordemos una cosa, querido Aurelio. Recordemos, tú lo has dicho muy bien, son capitales de Estado, son capitales públicos que se están moviendo, públicos entre comillas, porque son las familias los que gobiernan estos países, se están moviendo. Y vuelvo a insistirte, querido Aurelio, el poder mediático, y aquí hay que ver una cosa con los equipos de fútbol, no solamente es el dinero que pueden tener, es lo que pasó, es el simbolismo que está atrás de cada equipo, que es lo que nos llama la atención. Y creo que ese simbolismo es lo que los sigue atrapando a estos vorágines económicos, porque mientras más símbolo, más simbólico es el equipo, tiene más cabida a nivel mundial. Ojo con eso, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de que atrás de los equipos de fútbol hay una historia, y esa historia sigue vendiendo mucho. Y esa historia está en la venta para estos caprichos de que ellos digan, yo compro a este y el primo va y compra el otro. Y en vez de hacer un evento deportivo, confrontación deportiva, se hace una confrontación de capitales. Quien tiene más dinero se demuestra que tiene más poder, dominio de todo. Y eso sí, se pierde, incluso el espíritu deportivo se está perdiendo. Está perdiendo el espíritu deportivo. Sí, no, yo en mi último vídeo lo hago así, digo, esto ya no va de fútbol, ya no se ficha para ganar partidos, se ficha para ganar influencia, se ficha para ganar otra cosa. Yo no creo que el Inter de Miami piense que contratando a Messi en decadencia tiene más posibilidades de ganar la Major League Soccer. No, realmente lo que tiene es posibilidades de que a todos los ojos y empiece a llover dinero en patrocinios, en muchísimas otras cuestiones. Hay un concepto que mencionáis bastante en el paper que me gustaría que nos explicases un poquito mejor, que es esto del soft power, el poder blando, porque creo que hay un artículo que hacéis de referencia de Pascal Boniface, que es el director del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas de París, que me pareció muy, muy bueno realmente, ¿no? Que habla justo que el fútbol es un factor de poder blando, de influencia internacional por la vía suave. Dice, en el dominio estratégico, el poder espanta y puede incluso suscitar una reacción de rechazo. En materia de deporte en general y en fútbol en particular, suscita respeto y admiración. La potencia no es repulsiva, en este caso, sino atractiva. Es cambiar
darle la vuelta a la tortilla, ¿no? En lugar de hacer una invasión impuesta, de vamos a quedarnos con todo, vamos a someteros, vamos a invadiros, como a lo mejor podía ser la invasión cultural que procedía de Hollywood o todo esto, estos llegan a través de esta invasión suave y adquiero vuestra admiración, el respeto, la pasión y la admiración que sentís por el club, lo estoy recibiendo yo como un capital a mi inversión. Para otros fines, ¿no? Para fines, yo entiendo que claramente políticos, de influencia. Yo creo que tal y como a lo mejor se decía en los años 70 o 60 que Latinoamérica era el patio trasero de Estados Unidos y hacía y deshacía y montaba guerrillas, historias, aquí ahora yo creo que estos de Oriente Medio se han tomado de Europa como su patio trasero para hacer y deshacer. Con el poder blando. ¿Qué es el poder blando? Antes estamos acostumbrados a las guerras. O sea, muertes y artillería y todo el aparataje de un ejército. Ok. Pero ahora las conquistas son mucho más sutiles. Están a través de un poder blando. Llegan casi sin darnos cuenta. Miren el caso británico. Llegaron los árabes a salvar a equipos de fútbol que tradicionalmente tenían 30, 50, 60 años de nada, de sequías constantes, de sufrimiento de la gente. Llegaron estos árabes y se posicionaron con la idea de los salvadores. Salvadores de mi equipo de fútbol, salvadores del equipo de fútbol de mi padre, que nunca lo pudo ver campeón y ya en su caso de vida es campeón. Eso es un poder blando que va conquistando en el imaginario nuestro. Es decir, se convierten en los salvadores, es decir, buenas personas. Y se nos olvida prácticamente, no hablo por los árabes, hablo de manera general, se nos olvida que ellos en sus lugares en donde gobiernan políticamente no son precisamente unas personas que respetan los derechos de las otras personas. Eso más o menos es el poder blando. Pero el poder blando en el fútbol yo no lo veo tanto en los equipos, lo veo más dentro de la FIFA. Lo veo que el poder blando se lo utiliza en la FIFA y sobre todo en la manera en cómo se desarrollan quién va a ser el próximo país donde se va a ejercer la Copa Mundial, ¿sí? Porque parece ser un asunto político de los países, un asunto político muy fuerte, la próxima sede mundial. Entonces, en este poder blando dice, la FIFA te otorga a un país porque económicamente está bien, económicamente hay es colaborador con el mundo, bueno, muchas etiquetas, le otorgo la sede de un mundial de fútbol. Y cuando se le otorga una sede mundial de fútbol, parece que ese país camufla muchos de los problemas sociales, muchos de los problemas políticos existentes. Y parece que en ese periodo de tiempo de 4 años, ese país se convierte en el de mayor centro de atención del mundo. Y como es el país de mayor atracción del mundo mediáticamente, parece que ese país no pasa absolutamente nada malo. Todo es bueno. O sea, recuerda, se terminó el Mundial de Rusia y Rusia es lo peor que le pasó a Europa. Nadie hablaba de Putin dictador, nadie hablaba de ningún problema. Claro, no, ahí estaba Infantino abrazando a Putin en el Mundial. Y luego, fíjate, la hipocresía de DirecTV. DirecTV fue a transmitir el Mundial, que dijeron que era el mejor Mundial de la historia. Y cuando comenzó la guerra Ucrania-Rusia, no a la invasión, decía DirecTV. Y lo mismo pasó en Qatar. Qatar, uno de los países de mayores violación de derechos humanos, ahora se convirtió en el gran país admirado por todo el mundo. O sea, hay un poder blando que afecta a nuestro imaginario social al creer que el fútbol lava todos los problemas existentes. Yo sí lo veo más al poder, el poder suave en la FIFA que antes con los equipos, porque en la FIFA es más político y en los equipos de fútbol es más económico. Entonces creo que sí es necesario hacer esa división, porque en un mundial de fútbol se juega hasta el orgullo patrio, se juega, parecería que fuera una guerra, que realmente el mundo se paraliza cuando tú vives en el Ecuador, te darás cuenta que cuando juega un mundial Ecuador, te puedes morir que casi nadie te atiende, y eso pasa en gran parte del mundo. Es como que el mundo, literalmente, los países se apagan, los países como que se desconectan de todos sus problemas para ver a 11 jugadores que representan el orgullo patrio. Entonces, el poder suave
Es ese borramiento al imaginario de claro, todos pero nuestros problemas. a ver, yo de todas formas el aprovecharse de el fútbol por parte de los políticos locales de cada región o de cada país, eso es algo tradicional. De hecho, pues mira, Sí, lo que comentabas siempre de ha sido Brasil, tradicional. pues es que además si organizas un mundial, de repente tienes que construir estadios, construir infraestructuras, se va a mover muchísimo dinero y ya sabemos que cuanto más grande es el botín político, pues más fácil es desviar ciertas cantidades. Entonces ahí ya se hizo más que nada como para pillerías de bajo fondo, ¿no? De localmente Sí, pero Aurelio, aprovecharse para enriquecerse él y su tropa. Pero pero hay esto un es problema otra ahí, cosa, Aurelio. ¿no? Esto no es que los cataríes hacen para llevarse un dinerillo de las obras de hacer los estadios. No, 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 no. esto tiene otra cosa que ver, muy diferente. Pero Aurelio, ¿sabes dónde está el poder blando? Por ejemplo, en el Mundial de Fútbol de Brasil, que los pobres no reclamaron. Los pobres Claro. estaban contentísimos. Ahí está el poder blando. Ahí se concentra. O sea, en Brasil, o sea, te juro que sin el corazón en un Mundial de Fútbol, los hospitales pueden estar destruidos, pero si reconstruyen el Olímpico Atahualpa, hemos entrado a la modernidad en su máximo esplendor y los medios de comunicación harán días y días de cómo está el Estadio Olímpico y todos nos quedaremos El mejor de contentos. Latinoamérica y no sé qué. Del mundo, el más grande, el mejor de la última tecnología. Ahí está el poder blando. Y en la política todos se han aprovechado del fútbol. Todos los políticos que quieren tener poder se han aprovechado y a la historia, pero hay cantidad de políticos que han tomado el fútbol como un asunto eminentemente, qué sé yo, mira el caso de Piñeira en Chile, es interesantísimo. El mismo caso de Bucarán en el Ecuador y el caso de Correa es increíble. O sea, vos lo ves a un Correa festejando en el Capuel como si fuera un hincha más. O sea, aprovechan, todos ellos se aprovechan del fútbol para tener un nivel de popularidad. Todos, no importa si es catarí, español, inglés, todos han aprovechado los políticos. Sí. Y ahí hay un poder blando muy peligroso que deberíamos prestar mayor atención porque están borrando nuestro imaginario de crítica social y política. No, y de geopolítica mundial, de cómo están cambiando los centros de poder. Ya llevamos 53 minutos, Javier, no voy a molestarte más. Solo quiero, a modo de conclusión, que me cuentes qué ves tú a futuro. ¿Cómo crees que va a terminar esto? ¿Tú ves que esto es algo ya imparable o ves que de alguna forma aparecerán contrapoderes que frenarán esta invasión de intereses geopolítico-económicos alrededor del fútbol? ¿Qué presientes que puede suceder? Porque al final... Yo no sé, o sea, tú lo decías, al final el aficionado del Manchester City está feliz de que el señor de Emiratos Árabes le traiga a Guardiola, le traiga a Haaland, le traiga todo esto y le dé títulos y le trae al pairo si en Emiratos se respetan o no se respetan cualquier historia, ¿no? Al final... Tú como ves, yo es que parece algo imparable, no hay ningún contrapoder que frene esto y al final, pues es lo que tú decías, ¿no? Yo lo decía de broma muchas veces que ser presidente del Real Madrid es más importante que ser presidente del gobierno, pero es que al final también ser presidente de alguno de estos clubes también te abre tantas puertas o más que ser el representante político de una nación. Verás, yo creo que a este paso el primera frente de discusión va a ser el nacimiento o el agrandamiento de ciertos nacionalismos, sobre todo alemán. En la mañana estamos conversando que casi todos los de Europa están siendo seducidos por los petrodólares. Pero menos Alemania, de eso tienes razón. Alemania se ha protegido con sus... Es que igual Alemania tiene un poderío económico, un tejido empresarial que les permite protegerse sin necesidad de esa entrada de capitales, ¿no? Sí, pero a eso voy. Yo creo que va a comenzar a haber un nacionalismo de resistencia. O sea, no es posible que tanto capital árabe de petróleo esté financiando el fútbol. Creo que va a haber una especie de resistencia en Europa, sobre todo por Alemania, por esos países. Y eso sí me preocupa
porque pueden exacerbarse y pasar la esfera del fútbol. El segundo escenario que yo veo es que sí creo que muchos equipos del fútbol europeos y también latinoamericanos están viendo que ya no podrían resistirse a vivir solamente con los socios. Tendrían que abrirse a capitales. Y me atrevería a pensar que en el mejor de los casos serían mixtos, o sea, un porcentaje para los socios y un porcentaje para el capital privado. El tercer escenario que yo lo estoy viendo es que están aterrizando en América Latina los capitales árabes, sobre todo en la Argentina. Ya, por ejemplo, tenemos la Conmebol, tiene ya muchos tratados de comercio con ciertas empresas árabes. Y bueno, con los patrocinios, Qatar estaba viendo que, entre otros, a Boca Juniors y algún otro lo patrocinaron. Qatar Airways, claro. Están aterrizando por allá. Y como nuestra economía es mucho más frágil que Europa, creo que va a ser mucho más seductor. Porque imagínate lo que sería apoyar a Boca y apoyar a River, que son los dos equipos más grandes, por lo menos en el habla española, eso. En Brasil ya estoy viendo que comienzan a aterrizar. Yo creo que los árabes se comienzan a movilizar. Fíjate que hay un circuito que pertenece a los Manchester, el Manchester City, el New York City, por ahí también participa otro por acá. Claro, el City Group tiene 13 equipos en el mundo. 13 equipos y se están convirtiendo en corporaciones, o sea, ni siquiera hablo de un equipo, sino de corporaciones empresariales. Entonces yo vislumbro que el fútbol cada vez va a tener menos de deporte y mucho más de injerencia económica y política. No soy tan fatalista, no quiero ser fatalista, pero yo creo que estamos asistiendo a la decadencia del fútbol como deporte y le estamos dando la bienvenida al fútbol como una competencia económica, como un capricho de los grandes capitales. Vengan de donde venga, es un capricho. Y que nos van a tener entretenidos a todos los que amamos el fútbol, nos van a tener entretenidos porque siempre nos van a decir, si el equipo A trajo a este jugador, el equipo B va a traer eso. Entonces va a haber una competencia tan desleal, no va a haber el fair play financiero. Yo creo que no tiene mucha cabida porque va a tener enorme presión, porque van a decir, primero el espectáculo, cuántos televidentes van a haber en el mundo, así que la FIFA también va a tener que, bueno, ya ha cedido muchísimo, va a comenzar cediendo muchísimo más. Lastimosamente esos tres panoramas yo le veo a corto plazo. No son panoramas muy bonitos, pero creo que hay que pensar en mal para acertar, dicen por ahí. Muy bien, Javier, pues de verdad que he disfrutado muchísimo esta charla. Quiero agradecerte enormemente por haber venido a esta humilde morada, a este canal de YouTube que normalmente trata el fútbol también desde un perfil sociológico, y creo que en eso pues hemos tenido buena sintonía. No sé si quieres dejar algún tipo de red social o alguna cosa que te interese, pues ahora promocionarte aquí en el canal dentro de mi pequeña gran audiencia, alguna forma de localizarte. Yo pondré un link al paper para el que lo quiera leer, desde luego. En primer lugar, Aurelio, gracias por esta entrevista, por este espacio. No soy muy fan de las redes sociales, soy un poquito más bien oculto, creo que, es mi propia forma de pensar. Siempre dispuesto a conversar el fútbol desde la política, me gusta más que desde la economía, desde la geopolítica, porque tú sabes que el fútbol es muy pasional, entonces para mí el Emelec es más grande que el Real Madrid, obviamente, pero con las diferencias, pero es el fascino. Pero ya hablando seriamente en la política, es un deporte para pensar la sociedad actual. No gustoso, y a ti muchas gracias por colgar este paper de la geopolítica para que lo puedan leer libremente la gente que quiera ver el fútbol desde otra perspectiva. Siempre abierto cuando quieras algo, ya tienes mis contactos y estaré gustoso de poder colaborar un poquito. Pues muy bien, yo creo que si habéis disfrutado la charla, la mitad de lo que la he estado disfrutando yo, me doy por satisfecho, porque realmente ha sido un lujo tener aquí a Javier. Si os ha gustado el vídeo,
Ya sabéis, dadle like en todo, pero vamos, como si no hubiera un mañana, darle al plin, plin, plin al botoncito ese, suscribíos al canal, difundidlo en todas vuestras redes sociales, porque creo que este es un tema que interesa mucho más allá de a qué equipo eres aficionado. Hay muchísimas cosas, mucha miga, mucha tela por cortar, y creo que Javier pues nos ha abierto los ojos, nos ha ayudado a entender un poquito más todo este mundo de la geopolítica y el fútbol. Así que, como os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! Chao.